Hoy en el cine de la costa, y voy a decir al fin, voy a hablar sobre un compañero pintor escenográfico que considero que no va a haber o no hubo otro como él. En la década del 60, al principio, yo empiezo a trabajar en el ICAI. Por la profesión que yo aspiraba o que yo venía de ser auxiliar en la televisión, me mandan para los estudios fílmicos de Cubanacán, que estaban por allá por la Coronela, por Cubanacán, su palabra lo dice. Pues ahí estaban los departamentos de escenografía. Los primeros días llego allá y me presentan a todos los compañeros, los carpinteros, los pintores, auxiliares. Yo iba a ser un auxiliar más o un asistente más. Pero me presentan a un hombre, la apariencia muy humilde, y me dicen, mira, tú ves ese señor, ese es Ramón Compén. Ramón Compén es el pintor escenográfico con más horas de vuelo. Dice, ¿cómo horas de vuelo? ¿Es aviador? No. Es que es un pintor que ha trabajado en películas antes del 59 y está trabajando todavía. Ese pintor es maravilloso. Entonces, nada, empezamos a trabajar. A mí me sitúan una primera película como auxiliar y entonces a él lo ponen como el pintor escenográfico. Es verdad. Yo veía que él hacía mezclas y pintaba y preparaba. Era una gente maravillosa, callado, nunca hablaba. Entonces me hice muy amigo de él porque yo, verdad, mi padre me dijo siempre, arrímate siempre a las personas de mayor edad que tú, que van a tener muchas más experiencias que tú también. Entonces me hice muy amigo de él y me empezó a contar cómo él preparaba algunas pátinas. Bueno, para el que no conoce, pátinas en el cine es aquellas manchas o aquellos envejecimientos que hacen falta para un set. Por ejemplo, se coge una pared blanca, muy blanca, y usted empieza a preparar cosas y puede lograr una pared con mucha humedad, una pared que se ven los ladrillos, todo artificialmente. Pero a la hora de filmar, te das cuenta que está igual que lo que hubiera sido filmar en el exterior. En esos momentos, en el ICAI se filmaba mucho en los estudios, unos estudios muy grandes que tienen un promedio de 50 metros por 30 metros, una gran nave. Y entonces ahí, por ejemplo, se hizo, que es la primera que yo recuerdo, Cuba 58. En Cuba 58 hay un sótano donde los policías de la dictadura golpean y torturan a los jóvenes presos. Bueno, todas esas paredes que ustedes ven que son lúgubres, oscuras, todo eso está hecho artificialmente. Ahí fue mi primer encuentro con Ramón Compén. Y les digo, aprendí mucho de Ramón Compén. Me di a la tarea de buscar en mi computadora algunas de las películas donde trabajó Ramón Compén, y estoy hablando de la década del 40, 50, antes del 59. Él me contaba que había trabajado en, por ejemplo, La mesera del Café del Puerto. ¿Quién se acuerda de eso? Jean Bao, Nuestro hombre en La Habana, Casta de Robles, Las 12 sillas, que ya son a partir del 59, Juan Quinquín, Una pelea cubana contra los demonios, Ustedes tienen las palabras. Bueno, sería interminable la cantidad de películas en la cual él trabajó. Me cuenta también que para, por ejemplo, hacer una pelea cubana contra los demonios, en todo el foro o el plató del ICAI, que hablamos de él, que eran 50 metros por 30 metros, había que hacer el interior de una iglesia, porque no nos permitían en ese momento filmar dentro de una iglesia por el guión que tenía la película. Y entonces se hizo aquella construcción que fue enorme y todo el piso era de ladrillos con una filigrana de un modo que pareciera aún más antigua la iglesia. Bueno, él cogió aquello y preparaba cosas. Vaya, por ejemplo, los materiales que él usaba era el yeso, la cola
como una ceniza que él preparaba, y al final de todo, en ese gran tambuche que él hacía, echaba un poco de miel de purga. Miel de purga es un derivado de la caña de azúcar, entonces quedaba con ese color carmelita, o sea, ocre, carmelitoso, marrón, que era lo que daba el envejecimiento de aquella iglesia. Y así la hizo, y ahí está en la película. Ya de paso, invito a que la vean, aunque la película es en blanco y negro, pero bueno, se van a dar cuenta de la pátina de la cual yo hablo. Ramón Compén es una persona, aparte de ser un gran compañero, un gran amigo, era una persona muy humilde. Él vivía por ahí, por cerca del Capitolio, y me contaba que había momentos que dormía y que vivía más en el Teatro Campo Amor. En aquella época, cuando te hablo de los años 40, 50, donde habían funciones constantemente, y él ayudaba al hermano, que el hermano trabajaba, creo, como proyeccionista en este teatro, porque el teatro había sido cine y teatro a la vez. Y entonces vivía siempre allí por la zona. Había veces que teníamos que ir a buscarlo para irnos para el interior a una filmación, y su casa era el Teatro Campo Amor. Esto lo cuento como una cosa simpática por el amor que él le tenía desde muy joven, según me contaba, al teatro y al cine. Por eso fue que trató siempre de trabajar en el cine hasta que lo logró. Y yo creo que él pasa a la historia de nuestro cine cubano como el pintor escenográfico de más calidad, de más películas realizadas antes y después del 59. Creo que este es el homenaje que yo le debía a Ramón Compén, y donde ustedes verán hay una única foto de Ramón Compén, no ha aparecido más nada. He buscado por todas partes con compañeros, con amigos, pero todo el mundo no era preocupado como yo, que siempre hacía fotos en las filmaciones, porque yo sabía que este momento iba a llegar. En el momento que no se acordaba nadie de nadie, y entonces yo lo estoy haciendo. Así que en el cine de la costa hoy tenemos a Ramón Compén.